Ahora es el momento, un frente amplio contra la intervención y el saqueo. El gobierno de Rajoy, doblemente desbordado, se debilita a la misma velocidad con que se pliega a las exigencias exteriores y se enfrenta a un rechazo ciudadano que se extiende masivamente. La mayoría del país se indigna, y con razón, ante la oleada de recortes en servicios esenciales en nombre de que no hay dinero, mientras asiste a una masiva inyección de dinero público en la banca. Dinero que, además de quitárselo a pensionistas, pacientes, estudiantes y familias para dárselo a la banca, tendremos que volver a pagar a través de los intereses de la deuda pública. Al cumplirse los 100 días de gobierno de Rajoy, Washington y Berlín se han apresurado a ponerle nota. Insuficiente. Aplauden lo hecho hasta ahora, pero todavía quieren más. El gigante bancario yankee Citigroup ha amenazado hasta 3 veces esta misma semana con un rescate de España, como el de Grecia o Portugal, a finales de año. En nombre de la austeridad, los presupuestos aplazan indefinidamente la subida de las pensiones de viudedad, mientras reservan 50.000 millones de euros en ayudas públicas para la banca. A los usuarios nos suben la luz un 7%, pero se destinan 20.000 millones a las eléctricas por el supuesto déficit de tarifa. La economía española en 2012 se contrae el 2%, pero la inversión en obra pública se reduce un 40%, mientras se amplían hasta 2021 las subvenciones a las autopistas privadas de peaje de las grandes constructoras. Los recortes rebajarán el déficit este año en más de 3 puntos. Sin embargo, la deuda pública española subirá este año desde el 69 hasta el 80%. ¿Por qué? Lo ha dicho con descaro el ministro de Economía: por las ayudas a la banca y a las eléctricas, por el pago de las deudas de la administración pública a sus proveedores, que ya han denunciado que pretenden quedárselos la banca a cuentas de sus deudas, y por la aportación española al Fondo de Rescate de Grecia. El Banco Central Europeo ha dejado de comprar deuda pública española, abriendo así las puertas para que se dispare nuevamente la prima de riesgo y se hunda la bolsa. En un insultante acto de injerencia, Merkel envía al presidente de su grupo parlamentario para que fiscalice las cuentas de Rajoy. El Fondo Monetario Internacional, mientras tanto, reclama una nueva subida del IVA, reformas de la sanidad y educación, o mayores rebajas en pensiones y salarios. Exigencia a la que ya han contestado el entorno de Rajoy, filtrando al diario ABC que cumplirá con ellos aunque me cueste el cargo. Exactamente el mismo argumento de sacrificio personal que utilizó Zapatero. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que los presupuestos tenían 3 prioridades: déficit, déficit y déficit. Pero no dijo para quién. Para unos, la mayoría, hay recortes salvajes. Para otros, el 1%, hay regalos desvergonzados. Pero el dinero destinado a los parados se reduce en 4.500 millones, un 5,4% menos de dinero para un 12% de parados más. A medida que se aplican nuevas reformas, recortes y ajustes, más se incrementa este auténtico expolio. Y no, como dicen, porque tengamos que devolverles su dinero que hemos derrochado viviendo por encima de nuestras posibilidades. ¿A dónde quieren llevarnos esta gente? ¿Qué destino nos están preparando? ¿A una situación como la de Grecia, donde un jubilado enfermo de cáncer se suicida delante del Parlamento antes de verse obligado a vivir buscando en la basura? Desde el 29 de marzo la lucha y las movilizaciones entran en una nueva etapa, la de adoptar al movimiento de mayor fuerza política en torno a un programa mínimo de unidad contra los recortes y la reforma laboral. Pero para ello es imprescindible que tomemos todavía mucha más conciencia de que necesitamos unidad y organización para levantar ese frente amplio. Si existen condiciones, si el 90% lo quiere, si hay base de unidad para un programa mínimo común basado en la redistribución de la riqueza, la ampliación de la democracia y la defensa de la soberanía nacional. Si solo con la unidad podemos crear las condiciones para imponer ese otro camino, esta otra alternativa. Mejores condiciones para la unidad y la lucha. Mejores condiciones por el despertar de amplios sectores indignados de las masas, cada vez más activos y radicalizados en su lucha. Mejores condiciones para desarrollar la unidad en un frente amplio que una al conjunto de sectores, desde la clase obrera a los profesionales de la sanidad o la educación, desde el 15M a los estudiantes, hasta llegar a los autónomos, pequeños y medianos empresarios, que no tienen nada que ganar con unas recetas que nos hunden en la recesión, el paro y el empobrecimiento. Hace ya más de 3 años que desde estas mismas páginas venimos advirtiendo cómo asistimos a un ataque que viene del exterior y que se dirige contra el 90% de la población. Hasta ahora, sin embargo, las respuestas a estos ataques habían sido predominantemente parciales, sectoriales, fragmentadas. El 19J ha supuesto, a un primer nivel, la ruptura de esta situación.
Por primera vez, la movilización del pasado jueves ha sido una respuesta en torno a la cual se ha unificado una parte muy mayoritaria del 90% de la población. En ella han participado desde parados y pensionistas hasta jueces y fiscales, desde trabajadores manuales hasta profesionales, policías y militares. En ellas han tomado parte desde los jóvenes revolucionarios, seguidores del 15M, hasta multitud de votantes del PP. La composición social de las manifestaciones del 19J es la expresión más acabada, hasta ahora, de cómo se abre paso a la conciencia de que el 90% de la población tenemos unos mismos intereses comunes y debemos agruparnos y unirnos en la lucha para defenderlos. Y sí se puede salir de la crisis en beneficio de la mayoría si nos unimos y luchamos por imponer una política de redistribución de la riqueza, de ampliación de la democracia, de defensa de la soberanía nacional.